Hola, ¿cómo están? Pues estamos de regreso en nuestro podcast de momento y hoy, como también el otro podcast anda afuera, pues Momento no se quedó atrás. Momento también está transmitiéndose y grabándose desde un espacio muy bonito. Ustedes podrán ver, estamos en una sala teatro que nos han permitido grabar este episodio con un artista y ahorita van a ver por qué escogimos ambos este lugar. Y la verdad es que estoy muy agradecida y agradezco, a Marco Bencheruti, general del Centro de las Artes, por permitirnos todas las facilidades para llevar a cabo este podcast. Y bueno, pues, ¿por qué decidimos hacerlo aquí? Porque este espacio tiene mucho que ver con nuestro invitado, y nuestro invitado se llama Sergio Yair Méndez Ramírez. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, muchísimas gracias. También agradezco al Centro de las Artes por este espacio que es muy importante para mí porque me trae muchos recuerdos. El teatro. Estamos justamente en el escenario del Aula Teatro, que es para mí un lugar mágico y donde se pueden crear muchos sueños, ideas, y así comenzó mi vida con sueños. Y muchas gracias a ti, Marisol. No, gracias. Yo te dije Sergio, pero creo que te gusta más que te digan Yair Méndez, ¿verdad? Sí, más corto, Jair Méndez. Okey, muy bien, Yair. Pues, antes de comenzar, como yo les comento, es importante conocer un poco de la trayectoria, y la verdad es que es un poco porque cuando yo también escuchaba en algunas pláticas de ti, sí me sorprendían los comentarios que hacían de tu trayectoria, a lo que te dedicabas. Entonces, vamos a dar una breve lectura de lo que representa tu carrera. Orgullosamente apizaquense, Sí. eh, eres curador de museos y director escénico, con una trayectoria de más de 20 años en las artes y la gestión cultural. Inició su formación en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y estudió la licenciatura en actuación en la Casa del Teatro, en la Ciudad de México, y en 2019 obtuvo la maestría en curaduría de museos por la Universidad de Navarra, España, y realizó prácticas profesionales en el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía. Es fundador de Penitente Teatro y cofundador de Atenea Teatro, compañía de teatro penitenciario con la que ha trabajado en procesos de creación artística con personas privadas de la libertad en Tlaxcala. Entre sus principales proyectos destacan Sin Itaca, La Odisea Apátrida, Perímetro y El Teatro Encaja en tu Comunidad, caracterizados por abordar problemáticas sociales desde las artes escénicas y visuales. Su trabajo artístico se ha presentado en México, España, Italia y Uruguay, en festivales y espacios culturales de relevancia internacional. En 2020 fue seleccionado en el concurso internacional de curaduría Revisiones, Nuevas miradas a la colección de arte contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona, España. Fue director de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Apizaco y actualmente impulsa la promoción del arte y patrimonio cultural tlaxcalteca mediante la colección de arte Gabriel Méndez y la Asociación Civil Patrimonio Artístico, fundada en 2025. Su trayectoria se distingue por vincular arte, cultura y transformación social, promoviendo la creación artística y la difusión del patrimonio cultural. Pues, esto es un poquito, les decía, de lo que es su carrera, pero lo más importante, Yair, a mí me gustaría, ahora que estamos en un escenario, no es fácil pararse en un escenario, ¿verdad? No. Ahorita estamos en confianza, pero no es tampoco tan sencillo. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿a qué edad o en qué momento para ti fue llegar a un espacio como este, en donde viste un teatro, en donde te sentaste, viste alguna obra? ¿Cuándo fue esa primera vez? Recuerdo una obra de teatro que se presentó, bueno, estaba en la preparatoria y buscando qué hacer, a qué dedicarme. Entonces son esos momentos donde encuentras respuestas y fui al teatro. Primero quería acercarme a que me instruyeran a tener clases de teatro. Llegué al Instituto Cultural de Ujú, Tlaxcala, al ITC, y ahí tuve clases con la maestra Morita, que había mm, tenido clases con Sequizano, Héctor Mendoza en Bellas Artes. Entonces empecé
a saber qué era el teatro. Y justamente en ese inicio, en esos inicios, vino a presentarse la obra de teatro de extras al, al Teatro Xicoténcatl con los hermanos Bichir. Ujú, ujú, Entonces, pues llegar desde ese lugar que me parece enigmático, porque no sabes qué va a pasar, y en ese momento ujú, lo viví como un espectador, pero ya cuando te vuelves también creador, director, actor, también sigue siendo ese lugar enigmático, porque ujú, nunca es igual, siempre el público va a ser diferente, la función va a ser diferente, ujú, y eso es lo que hace que nos sintamos vivos, que tomemos conciencia de eso, de que hay un público que está respirando contigo y que ese público es diferente y que se ha tomado un tiempo para venir a ver una función. Entonces entro a la función en ese lugar oscuro y empieza la función de teatro y me pareció mágico. Desde que inician las luces teatrales y ver aparecer un actor, una presencia, pero además caracterizado, o sea, siendo una persona convertida en otra persona, dándole vida a un personaje. A mí desde ahí me pareció mágico, o sea, ¿no? tienes presente la primera imagen. Tengo la presente las luces la oscuridad, Ujú, el enigma, sentarme con un grupo de personas que primero, eso es curioso como espectador, eres desconocido y de alguna forma te conectas, o sea, no con palabras porque no hablamos cuando eres público, normalmente escuchamos, pero te conectas de otra forma también con ese público que va a vivir esa misma experiencia. ujú, Entonces la vivimos en colectivo. Entonces, okey. cuando me senté ahí y vi aparecer la luz de teatro, fue como ver que algo enfrente de mí aparecía Mm, y era un actor. Eran estos actores que es la obra de extras, ujú, se, se llamaba, y me gustaba mucho el tema porque era los extras que hay en las películas, en el teatro, son personas que no son vistas. ujú, Y ahí me parecía relevante que tuvieran voz, que, fue, que pudiéramos ver también su mundo. Y eso pues me marcaría más adelante para concebir lo que iba yo a hacer. Entonces, ese momento enigmático de oscuridad, de vivirlo en colectivo, fue lo que me empezó a atrapar. Y después ya en la preparación, como en la licenciatura de actuación, empecé a conocer todos los rituales que se hacían, que de ahí viene el teatro, ¿no? Los rituales donde te descubrías a ti en colectivo y ahí es donde empecé a manejarlo como una cuestión de autoconocimiento espiritual y creativo. ¿y cómo viviste este proceso de estudiar una carrera que obviamente no es tan común y que también de pronto siento que no es una carrera tan arropada por la familia? O sea, es decir, no te dicen: "Ay, qué padre, vas a ser doctor o vas a ser ingeniero", ¿no? O Sí. sea, siempre siento, no sé si fue tu caso, pero yo me he encontrado con muchos argumentos de decir: "Te vas a morir de hambre, ¿estás seguro que quieres estudiar eso?". ¿Qué pasó con tu experiencia de elección de carrera? Pues me pasó lo que estás diciendo. O sea, te vas a Okey. morir de hambre. Y eso me dijeron no mis papás, sino lo escuchaba en el Okey, entorno. sí. Mi papá, mi mamá, gentes de trabajo, comerciantes de Apizaco, siempre me apoyaron. Me decían, Ujú, cumple tus sueños. Y mi padre, eso es lo que tengo muy, muy marcado en mí, sé feliz. Con lo que quiera hacer, pero sé feliz. ujú, Entonces, fue ese enigma que me atrapó. Y yo dije, hay algo ahí que no sé qué me pasa cuando lo veo que me hace estar vivo ujú, también con lo que estoy viendo. Y esta elección, claro, aquí en Tlaxcala, en Apizaco, no había una formación ujú, que a través de los años sí ha ido cambiando y hay opciones de ujú, poder estudiar artes escénicas o artes visuales. Acá en este centro ya hay una licenciatura de artes visuales. ujú, En ese momento no la había, entonces había que trasladarse a Puebla, Jalapa, Ciudad de México. Entonces tomé la decisión de irme a Ciudad de México. Mis papás primero o sea, dijeron, no, ¿Qué no vas a te hacer? vayas. Sí, ¿qué vas a hacer a la ciudad de las ciudades más grandes, ¿no? Sí, Caóticas. sí. Y justamente después eso fue lo que también de la ciudad me encantó.
¿no? Ujú, Esa vibración que tiene y que está viva día, noche, madrugada, o sea, no ujú. para la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Y también hay mucha actividad cultural, presentaciones de teatro, la Cineteca Nacional, ballets, ópera, o sea, hay una oferta cultural muy grande Ujú, de diferentes centros culturales. Entonces tomo la decisión, me dijeron, pues bueno, si te quieres ir es también tu decisión, pero no me apoyaban en ese momento como económicamente, entonces me puse a vender mis cosas, ¿no? En los bazares. Pues dije, yo me voy a ir. Entonces, en okey. realidad no junté nada de dinero, entonces, o sea, muy poco. Pero bueno, el intento Entonces, se hizo. pero lo hice y como me vieron decidido, me Dijeron: "Muy bien". apoyaron. Entonces dijeron, Okey. bueno, ok, vamos a ver. ¿Y este encuentro con la ciudad fue fácil? Sí, porque me gusta, o sea, me gusta esa vitalidad de las cosas. Ujú, Claro, ubicarse y todo, pues lleva un tiempo. ujú, También tuve la fortuna que me enseñaron amigos. Tenía amigos de Apizaco que ya vivían allá. mm, Entonces, también llegué, digamos, de alguna forma arropado, ¿no? arropado Ujú, y hice primero pruebas en la Escuela Nacional de Arte Teatral. ujú, Estaba muy joven. Me preguntaron que si iba yo a regresar el otro año. Les dije que sí, pero luego conocí la Casa del Teatro y justamente llegué a ese lugar mágico también está ubicado en Coyoacán. mm, Ujú, donde fueron las caballerizas de la Malinche, okey. cuando vivió ahí la Malinche y Hernán Cortés. Guau. Entonces, de esos momentos, esa casa, que es la Casa del Teatro, está ahí en Coyoacán. Entonces Sí, llegué qué ahí. espacio tan bonito debe ser, ¿no? Y me encantó la filosofía y el modo de aprendizaje, Mm, porque es a través de un método jesuita. El mm, director es Luis de Tavira, que es jesuita. mm, Entonces, a partir justamente de introspecciones personales, para hacer teatro te tienes que conocer. Eso es parte de los enigmas, de los rituales, de los griegos, ¿no? El autoconocimiento. Entonces, me encantó esa filosofía jesuita de ujú, autoconocimiento y también de trabajo social a través del mm. arte. Que se que yo entiendo se ha ido marcando, ¿no? Desde un principio en tu carrera esta parte social, ¿no? Sí, cuando estudié aquí teatro juvenil en Ujú, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, inicié en el 2003. Este, le decía a mis compañeros que juntáramos ropa, juguetes y fuimos a Cartolandia. Entonces, ese contacto con la gente, tengo también por ahí una foto, porque es que a través del tiempo de estos trabajos me ha tocado cargar bebés, ¿no? Entonces también era un bebé que aparte de los tuyos. aparte de los míos. Esos Okey. son, otros bebés me ha tocado y creo que ha sido ver ver la vida. Eso es Mm, o sea, lo comparo también con la vida de la realidad, cargar la vida. También hacer teatro, un arte, también es cargar la vida. Entonces, fuimos a Cartolandia, fue una experiencia bonita porque la gente estaba agradecida ujú. porque tuve contacto con las personas y jugamos con los niños fútbol y dije, qué bonito, ¿no? A partir de un arte, poderme acercar también a las comunidades y de los lugares de donde soy. Ujú, ujú. Okey. Y con esta carrera que define lo que tú querías, que define que realmente era lo que tú buscabas, con esta también introspección que tenías a través de la carrera, ¿realmente tú llegaste a conocerte? Uy, es una buena pregunta porque nunca te terminas de conocer, pero creo que empiezas a ser consciente de cosas que uno no, justamente uno de los ejercicios primeros que hacemos en el teatro es Ujú, solo caminar en el espacio. Y tienes que tener primero conciencia en qué espacio estás, ujú, qué temperatura tiene, qué sonidos hay, eh, a qué huele, a ser consciente mm, de tus sentidos, de tu corporalidad, del espacio que habitas, porque después eres consciente de que hay una persona más mm. y de que somos parte de un colectivo, ¿no? Y eso lo hemos perdido. Sí, porque ya no nos miramos, ya no, ya no nos detenemos, ¿no? A mí, una de las cosas que más me gusta de los museos
y me tardo muchísimo. Me acuerdo en el Louvre de París, 3 horas y media, ¿no? Mi hermano me decía, no, yo ya, yo aquí te espero. Pero a mí como que se vuelve un momento de la mirada, de contemplación, que creo que Mm, es lo que también ya no hacemos. Y contemplarlo puedes hacer en un atardecer, en ujú, un amanecer, ujú. contemplar a los que amamos también, a nuestros hijos, pero ya no nos detenemos. Entonces para mí el museo es esa oportunidad de detenerme a contemplar. Ujú, ujú, El teatro es un momento en colectivo ujú. de vivir una experiencia y poder imaginar que podemos transformar las cosas. Cuando tú inicias esta carrera en ser, pues, de llegar al teatro, eh, ¿cambió de cuando tú entraste a cuando saliste? Es decir, ¿llegaste y dijiste quiero ser actor? ¿O llegaste y dijiste quiero ser director? ¿O llegaste y dijiste quiero ser un extra? No, es que si no, no se hacen las obras, sin los extras no se hacen. Bueno, ¿qué Sí, qué hubo algo que cambió en este trance de, pues, del avance de tu carrera? sí. Justamente llegué con la idea de ser actor Mm, en la carrera de actuación y okey. fui descubriendo a partir de apoyar a mis compañeros a hacer los exámenes y todo esto, a poner las luces de teatro, a ver cómo dirigían a los actores, actrices, que me gustaba más ver, contemplar, que actuar. Mm, Entonces descubrí también en esa contemplación que es o sea, ya cuando eres director, curador, es componer un espacio de cómo están puestas las cosas, las presencias, la calidad de cada presencia, las energías y cómo se va pintando el espacio. ¿cómo Entonces, está nuestro escenario? ¿cómo está nuestro impecable? Y entonces, Okey. todo es un símbolo y tiene un significado, ¿no? ¿Te encantó descubrir que podrías ser director? Sí, o sea, primero fue intuición y necesidad, porque alguien tenía que dirigir, me tocó a mí, entonces, este, y que estoy justamente también en esa etapa de mi vida, ¿no? Ya con 40 años, Ujú, de que todo pasa por algo ujú, y que nos toca en el momento indicado para aprender algo. mm, Entonces, en ese momento, bueno, de dirección no sabía nada, porque me había yo graduado como actor, pero ya había visto muchas, muchas obras, ya había visto directores, directoras hacer una obra de teatro. Entonces, decía un maestro que una intuición es un presaber. Hay algo también ahí que te va guiando, que creo que también es parte del destino, pero también esa intuición hay que dejarla ser. Entonces, tenía yo una intuición de cómo hacer las cosas, después me fui preparando. Curiosamente estudié actuación, pero nunca he actuado. Entonces, me dediqué a dirigir. okey, Entonces, nunca he actuado ya egresando, ujú. sino fue dedicarme a la dirección. Y ahora, ¿cómo te encuentras o cómo es este encuentro con este camino hacia la parte social? Que entiendo lo encontraste desde la primera vez que viste una obra, ¿no? Sí, Desde esa primera vez encontraste este hilo, pero ¿cómo empiezas o cuál fue tu primera obra que dijiste que tenía que ver con un tema social? yo creo que fue, o sea, lo fui encontrando, no es que me cayera así de un solo golpe en Sí, una sí, sí. obra, sino lo fui encontrando en los años de aprendizaje, Ujú, en esto que te decía que fuimos a Cartolandia, durante la carrera de actuación en Casa del Teatro, fuimos a brigadas en las inundaciones de Tabasco, mm, ujú, fui también como de misión cultural y social a comunidades de Hidalgo, y ujú, entonces empecé a ver todo cómo el arte es diferente la forma de relacionarnos. Por eso me empezó a interesar esa forma de vivir. Y cuando llegas y presentas una obra de teatro es diferente y cuando das clases de teatro, de pintura, los niños también lo perciben diferente. Entonces creo que nos empezamos a relacionar de otras formas. ujú, Ahí es donde lo empiezo a descubrir y luego lo empiezo a enfocar. Primero, claro, lo vivo, lo intuyo. ujú, Luego lo hago consciente y luego lo decido. ujú, Entonces decido de ser director, pero no de cualquier obra.
sino ya enfocado a temas sociales, ¿no? Ujú. Y que tú me vas a corregir, pero, ¿es frecuente que haya directores con esta mirada o no? Es que yo creo que ahí es una diversidad, ¿no? O sea, hay directores que tal cual es comercial, Ujú, pero también te vas encontrando a tus pares. Entonces, personas que les interesa también hablar de temas sociales. ujú, Para mí, o sea, si no hay un contenido para mí, o sea, esas son las decisiones ya que he tomado, ujú, con una temática social o de cuál mm, poner en escena y que también pienso que con la cuestión social es que también se lo compartes al público y también el público o sea, decide participar tomando una perspectiva, una referencia de lo que está viendo. Entonces lo socializas no solo de lo que estás hablando, sino lo socializas ujú, con el público. Entonces, para mí no tendría sentido si el arte y la cultura no es social. Que la cultura está en todos lados, claro, claro, es todo, o sea, es la sí, comida, ujú. es nuestra ropa, nuestra identidad. El arte, para mí, es ese momento de conexión colectiva, con espiritual, que de Ujú. alguna forma te hace estar consciente y vivo. Y bueno, y esto te lo pregunto, Yair, porque justamente creo que en una parte donde ya te pude conocer un poco más, que fue cuando nos invitan a las obras que montaron en los centros, en los reclusorios tanto varonil como femenil. Y la obra que yo veo también a mí me impactó, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Pero más porque dónde la vi, o sea, no fui a sentarme a un aula como esta, ni era cómodo, ¿no? Sí, Pero ver una obra en esas circunstancias y que además los actores y las actrices fueran ellos y ellas, o sea, dices, ¿cómo es posible que transformaron todo su dolor, o sea, todo lo que ellos tienen ahí, ustedes hicieron que explotara en el buen sentido, porque creo que fue hasta terapéutico para ellas o ellos. sí, Y yo lo que vi como resultado, que bueno, tú, obviamente tú como director y tanto junto con Ana Laura, que son los referentes del teatro penitenciario en Tlaxcala, ¿cómo ¿cómo vivieron este proceso? Porque de verdad que para mí, y bueno, a mí me sigue sorprendiendo la respuesta de uno de ellos que dijo: "A mí el teatro me salvó la vida. Si no hubiera sido por el teatro, pues yo me hubiera quitado la vida". O sea, sí. que te digan eso, yo dije: "Guau". Y claro que ya lo vi, bueno, cuando vives la obra, ¿no? Ujú, Porque como tú dices, te metes en ella, ¿no? O sea, sí, quieras o no, formas parte de esa obra, porque yo no vi ninguna persona que dijera: "Ay", o sea, cualquier cosa, ¿no? no. No, creo que tocaron las fibras más sensibles de todos los que estábamos ahí presentes. Y bueno, llegas a esto, insisto, en este camino que has sido muy afortunado en irte encontrando con este tipo de proyectos, pero también creo que ustedes los van buscando, ¿no? Sí, y ahorita que te escuchaba hablar, porque luego, o sea, decimos ciertas frases, como decía, y está con todos los sentidos, que justamente era para todos los sentidos. Voltear a ver ese lugar, que también de repente es que vamos normalizando también muchas cosas. Entonces llega el punto también donde entramos y salimos de un penal muchas veces, pero de repente vuelvo a estar sentado ahí y volteo a ver todo ese alambre de púas, la altura que tiene una pared, las rejas, y es que estás involucrado corporalmente y huele también a algo muy determinado esos Mm, lugares. sí, claro. Entonces hay un uniforme que solamente es de un color. Ujú, Entonces ahí empiezas a preguntarte por los colores, por la libertad, em, y te das cuenta y empiezas a hacer contrastes de nuestra realidad, de nuestra libertad, de nuestro poder decidir estando, digamos, en esta normalidad a estar dentro de un penal. Entonces es toda una experiencia corporal, sensorial, pero además el mensaje.
O sea, de que alguien te comparta y que eso se los agradezco mucho a estos grupos porque les decimos que partimos de la confianza Ujú, y de nosotros tener esa responsabilidad de guiarlos. claro. Entonces, eh, que puedan compartir esos momentos tan duros que viven en el día a día o decisiones donde decir, eh, estuve a punto de quitarme la vida y ahora valoro otra vez mi vida, porque parece luego muchas veces que el arte y la cultura no son necesarias. Y a mí, compartiendo estas experiencias en la pandemia, en el COVID, cuando estábamos aislados en nuestras casas, creo que otra vez lo que le puede dar sentido a tu vida es una canción, es una película, es algo creativo. Ujú. Entonces es lo que luego olvidamos, ¿no? Y en los penales es lo mismo, o sea, se piensa en todo menos en la cultura y el arte. Y al final es lo que puede dar sentido a cada persona otra vez para seguir viviendo. Yo no podría confirmar que este proyecto ha sido o el más retador o difícil para ti, pero podría ser este o hay algún otro proyecto que te ha marcado también en esta línea social que tú vienes haciendo como director. Me han marcado, es que me han marcado varias experiencias, Ujú. Sí, pero cada una tiene lo sus más difícil es cuando no sabes qué hacer, ¿no? O sea, mm, porque he ido a dar talleres de teatro en municipios de la zona sur de Tlaxcala con problemáticas mm, de trata de personas. okey. Entonces, cuando le di un taller a un niño que me explicaba su situación con su papá, que él quería ser un abogado para sacarlo de la cárcel y que sus tíos se hubieran volteado en un coche y en un accidente, o sea, en ese momento y verlo llorando, o sea, ¿qué le digo? Entonces, ¿Cómo alivias el momento, no? sí, y lo único que uno puede hacer es estar ahí y acompañar a ese niño, ¿no? Y después volvimos a hacer el ejercicio y lo que quería hacer un viene bien, porque era el referente de qué otras profesiones podemos ser en la vida. En las inundaciones de Tabasco, pues que niños también plasmaran en un dibujo que el río se había llevado a su casa. Y eso fue a partir de actos de corrupción en ese momento de los gobiernos. Ujú, Entonces es otra vez, ¿cómo le explico a ese niño ujú, que hay una razón de eso? En, en los penales al final también hay días buenos y hay días malos. ujú, Entonces de repente estábamos ensayando y una alumna no estaba. Y yo, pero es una alumna medicada. También dentro del penal hay muchas personas medicadas y pues van sobreviviendo también al día con todas esas emociones, depresión, ujú, todo esto. Entonces, esta alumna le sugirieron que entrara al taller de teatro porque empezaron a ver los directivos los resultados. Entonces era una pastorela y de repente empiezo, ¿y dónde está tal persona? ¿Y dónde está? Y me digo, ¿pero dónde está? No sé, y sale toda enojada, ¿no? Estaba durmiendo. Y entonces yo me quedé así, como, o sea, pues, o sea, somos seres humanos con sí, sí, sí. sentimientos, emociones, días buenos, días malos, y también adentro. Entonces, de repente puede ser confrontativo, ¿no? Ujú, Porque, pues, esas personas, pues también ya demuestran a flor de piel sus emociones. Y también, en otro sentido, también hay que ser un cinturón de seguridad con esas emociones y que no se desborden también, ujú, porque también podrían dañarse o dañar a alguien realmente, ujú, ¿no? Entonces, esos han sido los momentos complicados. Creativamente todos son complicados. O sea, si vas a hacer una pastorela, tiene su complejidad ujú, porque hay que actualizarla, hablar de un contexto. Aún lo que tuviste que fue Esperando a Godot, ujú, basada en Esperando a Godot, que es el teatro del absurdo, toda una corriente, hay que estudiarla, todo, transmitírselas. Hicimos Filoctetes, que es de la mitología griega. Entonces, todo eso pues, tiene una complejidad de estudio, de técnicas, de cómo presentarlo al público. Entonces, todo tiene su complejidad técnica.
pero los momentos más complicados han sido esos momentos donde, ¿qué hago? O sea, ¿qué más puedo hacer? Ujú, Como para, y pues solamente estar con la persona. También trabajé Perímetro, que habló de los desaparecidos, de dos tlaxcaltecas que aparecieron en la fosa de San Fernando de Tamaulipas en el 2011. Entonces eran 193 cuerpos, y donde ya se borraban los nombres, las historias, quién era, quién sabe. O sea, solamente son 193 en un hoyo. Entonces es regresar a pensar y a gritarlo, sí, en ese momento de no somos números. O sea, ya era como yo veía las 50,000, 60,000, por la guerra contra el narcotráfico. Entonces, no, no son números, son personas que tienen un nombre, un apellido, una historia y una familia. Y esas personas eran de Acuitlapilco, se dedicaban a traer coches, chocolates al- a la frontera, y en una de esas los confundieron y los iban bajando del camión y metiendo en una fosa. Entonces hice esa obra que presenté en Tlaxcala, en otros estados. eh, Así, digamos, de complejas son, ujú, ujú, pero difíciles han sido todas, ¿no? Porque ujú. también es una responsabilidad investigar y presentarlo con responsabilidad. Oye, Yair, ¿y qué te ha dado? Me gustaría como hablar de esta fusión que tienes de tu infancia, porque ya lo decíamos al inicio, eres orgullosamente apizaquense, Sí, em, aquí vives. Entonces, ¿qué pasa o sea, qué te enseña tu infancia para lo que es tu elección de vida, de carrera, ¿no? Porque también entiendo que de alguna manera tuviste un contexto, pues, muy cercano con la gente, sí. con convivir con mucha gente, porque estar en un mercado no estás viendo a una sola persona, es como quien está en una tienda, pues, tienes una convivencia con todos tus clientes, con todos los que Ujú. te van a comprar, pero estar en un mercado en donde te puedes mover de un puesto a otro y donde vas de no sé, como de un pasillo a otro y donde puedes ir a, no sé, a pedir a la mejor hasta, algo que quieras y que a lo mejor el del puesto te diga: "Llévatelo", no sé, no sé, pero esta parte o esta infancia, ¿a qué te ha ayudado? a, a valorar muchas cosas, las amistades. Tengo amistades de aquí del mercado 12 de mayo de años, y es bonito decir crecimos juntos. Mm, No somos, digamos, familia, pero se vuelve también una familia colectiva. ujú, Entonces decir, es que crecimos juntos, jugamos juntos. Claro, también tenía ahí a mis primos, mm. a mis tías, a mis tíos, a ¿Y a mi qué jugaban abuela, ahí en el mercado? a la pelota, desde las traes. Y eso me encanta también, las traes, ¿no? Y entonces, o sea, así de cosas tan sencillas que Sí, luego ya de grande me gustaba jugar en los talleres con los niños, teatro. okey. Entonces, seguir jugando fue algo que he valorado y me ha dado la oportunidad la vida, porque en el teatro sigues jugando también. Cuando hacemos una pastorela en el penal, o sea, se la pasan muy divertido, la gente que lo va a Ujú, ver se la pasa muy bien y se olvida de que está en un penal. sí, Un mercado también es complejo, o sea, es un lugar público sí, y ahí me tocó ver personas em, de todo. de todo, con problemas de adicciones, con problemas mentales, Mm, y yo era un niño, ¿no? Y no es que estuviera en riesgo, pero me tocó verlo, o sea, claro, era parte de la convivencia, co- ¿no? crecer con Ujú, eso, con todo tipo de clases sociales que van al mercado, ujú, con todo tipo de experiencias, de lugares. También al mercado llegan mucha gente que no es de Apizaco, ujú, muchos visitantes también. ujú, sí, sí, sí. Entonces te llegan a comprar, y lo que haces al vender es socializar, conocer a las personas. Luego ya tienes tus clientes que te conocen y todo esto. Ujú. Entonces yo lo disfruté mucho porque ¿Qué jugué. vendían ustedes? Nosotros en el pasillo de ferreterías tiene su local mi mamá, Mm, y mi papá también tenía ahí un puesto, y vendemos balones, herramienta, mochilas. em, entonces, pues, lo primero que te dice, ¿no? De niño, porque me tocó trabajar desde niño, ujú, es pena no puedes tener. O sea, no puedes decir, ay,
hola, buenas tardes, lleve la mochila, no, no, o sea, tienes que convencer que Sí, es la sí. mejor y no sé qué, y cuál quiere y todo eso, ¿no? Y ser, No, pues es que yo creo que tu infancia es como de estas que nos tocó, de que no había elección, no era si quieres ir al puesto, no. o sea, tienes que ir al puesto, ¿no? Sí. Sí, sí, Y sí. me tocó vivir ahí, en la temporada navideña, fuera del mercado, Okey. que se pone durante un mes, em, años nuevos, 24, se vendían los cohetes y pues era toda la noche, ¿no? Hasta que pasó un accidente, pero era toda la noche, entonces ahí pasé el año nuevo, siendo niño, vendiendo. Y era bonito también, Ujú. ¿no? Eso era otra Sí, experiencia y te claro. dabas un abrazo, pero o sea, Vecinos con tus vecinos de de puesto. puestos. Okey, Sí. muy bien. Y bueno, insisto, toda esta conexión que tú tienes con la gente, que te lo da la infancia, ¿qué complementó a tu carrera? Eh, yo creo que el querer prepararme, porque mi papá y mi mamá fueron unas personas de trabajar todos los días. Mi mamá lleva más de 40 y tantos años desde que se fundó el mercado, Mm, 12 de mayo. Entonces, es una persona que está todos los días al pendiente de su negocio. Ahorita ya está más grande, pero de más joven todos los días iba, ¿no? Y porque cuando vendes no sabes a qué hora se va a vender. En la mañana sí, ya sí, te sí. vas a ir, ay, véndame, ¿no? Pues tienes que vender. Sí. Entonces, ellos no tuvieron la oportunidad de prepararse, Ujú, fueron tal cual estar en los negocios ujú, y de ahí darnos una educación y una preparación. Entonces, eso yo creo que ha sido lo mejor que me han dejado mi papá y mi mamá también, el poder estudiar, el mm, poder prepararme, no solo aquí en México, en la Casa del Teatro, sino también fuera, presentar después ya como profesional mi trabajo en México, en Tlaxcala y fuera de México, ya representando a México en ujú. una residencia, en una exposición o en un festival de teatro. Okey, y ya que estás hablando un poco de este tema que tiene que ver con tu maestría, y que creo que siempre es importante de pronto entender los conceptos de qué hace un curador de museos, ¿no? Sí. Porque, yo también cuando lo leía, digo, no me queda claro, discúlpame la ignorancia, ¿no? Pero sí es importante como conocer, porque a veces, digo, no, de entrada no sé por qué tu elección de la maestría, ¿no? Ujú. O sea, si tienes una dirección, como por qué decides tomar esta maestría enfocada a ser curador de museos. Primero tengo ahí mi mamá tampoco entendía, ¿no? ¿Por qué? Y siempre le traía yo un cuadro de donde iba y me dice, ah, ya entendí por qué te gusta los cuadritos. Entonces, y y mi hermano me decía, claro, es que te gusta acomodar el puesto, ¿no? Entonces vas a acomodar las obras. Entonces, porque a mí me Okey. encantaba acomodar el puesto, o sea, que estuviera limpio, acomodado, para que la gente tienes que darle una presencia al Sí, puesto, claro, claro. acomodar bien las mochilas, que esté Sí, sí, sí. bonito. Sí, que Entonces, que que lo que vayas a buscar lo veas rápido, ¿no? y es estético también, o sea, que algo que Mm, te llame la ujú. atención. Okey. Entonces eso, la curaduría, quería estudiar, es una profesión nueva, o sea, nueva académicamente, Mm, ujú, porque nos encargamos de hacer exposiciones, de elegir a los artistas, de ser ese vínculo mm, entre el público y los espectadores y okey. buscar las mejores estrategias, que Mm, puede ser a través de la tecnología, un texto curatorial, em, charlas, conferencias, ciclos de cine, todo para acercar, digamos, una exposición al público y esté viva. mm, Y en eso de estar vivo, que ha sido, te digo que desde que conocí el teatro, ha sido esa relación técnica entre el teatro y el museo. O ujú, sea, técnicamente una obra de teatro se presenta y desaparece. O sea, ujú, ya no, se puede grabar, pero solamente sucede una vez. ujú, Y un cuadro puede permanecer, pero ya no está la presencia. Entonces siempre ha sido ese diálogo
técnico de exploración y en mis creaciones de dialogar entre el teatro y el museo. mm, Entonces, en mi colección que tengo de arte, les pido a los artistas o he encontrado cuadros que están dedicados a alguna persona. Para mí es importante porque se visibilizan las relaciones y los afectos. mm. Además de que pienso que en un cuadro está plasmado la energía del Mm. artista. O sea, ¿tú tienes una colección? Yo tengo una colección de arte que se llama Gabriel Méndez Mm, y claro, o sea, parte de esto, de mi pasión y de mi gusto por las artes, es de que me gusta, o sea, a mí, ¿no? También, entonces, tener para mí un cuadro de algún artista es algo personal con el que despiertas y duermes todos los mm, días y cambia tu entorno y tu espacio personal. ujú, Entonces, tengo esta colección a través de artistas experimentales y he buscado que parte de esa colección tenga un hilo conductor, que es lo que hacemos los curadores, y son cuadros dedicados. mm, Entonces, y hay colecciones importantes de aquí mexicanos, Carlos Slim, el dueño de Coppel, que luego ponen también a disposición esas piezas para exposiciones. Entonces, esa es mi colección que he ido haciendo y también en nombre de mi papá como para honrarlo, mm, ¿no? Que ya no está en este plano. okey. Ujú. Y tener esto contigo, de alguna manera, ¿de qué más va formando a Yair? Eh, ahorita estoy trabajando o haciendo proyectos con mi asociación civil, Ujú, que es Patrimonio Artístico. Acabamos de hacer una noche de museos en la Casa de los 100 años. Ahorita voy a hacer un evento cultural deportivo en el Emilio Sánchez Piedras el 12 de septiembre ujú, de funciones de box. mm, Entonces, ahora que lo pienso, digamos, he sido representante de grupos, he lidereo también una organización de comerciantes y ahora me gustaría también ser representante de Apizaco en un panorama más amplio. ujú, Creo que ir ampliando también el panorama ha sido fundamental en poder prepararme y poderlo contrastar y cuando he podido viajar, o sea, ampliar el panorama, que ujú, puedas tener otros referentes culturales, todo eso ayuda también cuando regresas a tu lugar de origen para poderlo compartir. Entonces creo que estoy también en un momento, también no creo que haya todavía vivido este lo que creo que me falta por aprender, ujú, y vivir, pero ya lo puedo compartir también a esta edad y con esta experiencia, cómo, cómo viven, digamos, en otras latitudes y cómo podemos mejorar aquí. Entonces ya me gustaría compartirlo más. mm, Ujú. ujú. Okey. ¿Y tú crees entonces, de alguna manera, por toda esta trayectoria que has venido manejando desde un principio y que te ha acercado a muchos grupos, tú crees que un puede ser un líder que transforma desde la cultura? Sí, sí porque lo he visto, Ujú, como eso que te platicaba, ¿no? Que la cultura y el arte se dejan al final en una ujú, política pública, ujú, pero he visto que eso es lo que ujú, transforma a las personas, me transforma a mí, ujú, transforma a mi familia, porque nadie se dedica a lo que yo me dedico, o sea, ujú. nadie se dedica al arte. Sí, sí, sí. Entonces fue ir acompañándome en ese proceso y decirme, ah, ya te entendí, ya te entendí, Ya entendí el de los de cuadritos. los cuadritos, a mi familia apenas una tía me decía, ay, ¿te acuerdas cuando nos ponías a actuar? Entonces, cuando tuve mi primera cámara, pues hice una película de terror y le dije a mi tía, a ver, tú vas a hacer esto, a mis primos tú vas a hacer el otro, una, dos, tres, vamos a hacer una película. Entonces, todavía se acuerdan de eso, o sea, mi Okey. familia, mis tías, mis primos, todo eso, se acuerdan de cuando les puse a hacer una película. Entonces, ha transformado mi familia, Mm, ujú. mi entorno ¿Qué y sueñas con es decir, como dices, ha transformado a tu familia, eh, seguramente tu contexto inmediato, pero ¿qué sueñas con esta transformación en Apizaco? hace tiempo.
antes de salir de graduarme de la carrera, Mm, me reunía, bueno, convocaba personas para reunirnos e ir planeando qué es lo que íbamos a hacer. ujú, Y les digo que yo soñaba con una ciudad de artistas. Ese mm, era como mi sueño. O sea, veía de alguna forma, vivía cerca de Ciudad Universitaria. Entonces me parecía también increíble ver rectoría, los jardines. Actualmente, pues aquí donde vivo, por ejemplo, hay un contraste, ¿no? Los jardines o parques que hay en Estados Unidos, en Europa, en rectoría, me parece increíble y me parece necesario, donde sales a caminar, a saludar, a desestresarte, a convivir con tu perro ujú, en un lugar bonito. Creo que eso es algo que no tenemos todavía. ujú, Y o sea, pues claro, ver esos parques que tienen en Europa y en Estados Unidos, desearía que existieran aquí. Entonces, eso es lo que ahora quisiera compartir y creo que sí se puede transformar, porque lo he visto. Entonces, desde este lugar que ahorita estamos, que es un escenario, al momento que uno actúa o presenta una obra y lo empieza a imaginar, es porque puede ser posible, porque es susceptible de ser transformado y volverse real. Entonces, a mí me gustaría seguir soñando con esa ciudad de artistas, pero en relación a que hay formas diferentes de convivencia. mm, O sea, creo que si todos hacemos un acto creativo, abonamos al lugar donde vivimos, se va a empezar a transformar en un lugar mejor para vivir. Que esa ujú, es una cuestión que siempre, desde los proyectos que he hecho, es buscar un lugar mejor para vivir. Entonces, sí me ha tocado estar en parques solamente acostado y estar respirando y estar percibiendo. Y es increíble, ujú, ¿no? sí, Entonces sí, eso me sí. gustaría que más gente lo viviera, me gustaría que más gente contemplara y se descubriera en un museo. Me gustaría que más gente fuera al teatro para que escuchara los mensajes que tienen que decir más personas y compartirlos en colectivo. Me gustaría todavía muchas cosas a través del arte para Pisaco. Mm. Yair, pues estamos en la recta final de la entrevista y a mí me gustaría preguntarte, em, como lo dijimos, pues aquí creciste, aquí naciste, aquí creciste, aquí viviste tu infancia, tuviste que irte por obvias razones de tu carrera, pero has regresado. Muchos no regresan, obviamente también es entendible porque de pronto encuentran como su ancla en lo que se encuentran en el camino, pero tú decides regresar, Jair. ¿Qué mensaje les darías tú a la gente de Apizaco? Que de alguna manera, seguramente muchos te ubican, seguramente muchos a lo mejor no, pero ¿qué mensaje les darías desde este mundo que tú vives, de la creatividad, desde el arte, desde el teatro, y que pueda sumar a lo que tú sueñas? Yo lo, lo platicaría como un mensaje primero personal, como es, hay momentos difíciles, ¿no? Que hemos vivido. eh, ya también ahorita a mi edad he vivido varios momentos complicados y siempre al despertar es una oportunidad y me gustaría verlo hacia ahora a Pisaco, como despertar y es un momento de tener una buena oportunidad. Creo, lo he visto a Pisaco en estos 40 años y estamos en un momento importante de ser una ciudad con conciencia. Entonces, de realmente colaborar, de realmente hacer conciencia entre los vecinos y ser un buen lugar para vivir. Entonces, me parece que es una oportunidad para, claro, o sea, faltan muchas cosas. Estamos también en medio de un contexto que es México, Ujú, que no podemos excluirnos pues de la inseguridad, de toda la obra pública que hace falta aquí, ujú, pero también verlo, claro, o sea, depende cómo veas el vaso medio lleno, medio vacío. Hay momento para todo y hay momento también para estar con uno y también no tener ganas de hacer nada, pero también es un buen momento para decir, podemos hacer algo mejor, pero entre todos.
Entonces, porque lo he visto en las obras de teatro, lo he visto en los grupos del penal, que entre todos podemos hacer algo mejor. Entonces me gustaría pensarlo así, como un despertar y decir es una oportunidad para hacer algo bonito entre todos, aquí, en el lugar donde ahorita me toca estar. La vida otra vez me trajo para acá y estoy contento también por eso, porque me reencuentro con amistades, personas que me conocen, mis orígenes, que son comerciales, que es el mercado, en las calles de Apizaco. Todo eso lo agradezco porque también me reafirma y me hace sentir Ujú, orgulloso cuando voy a un lugar que no conozco y a representar a Pisaco, a Tlaxcala y a México. okey. ¿Y cuál sería para ti el momento más importante de una obra? Mm, Yo creo que también claro, cuando eres director tú has visto la obra muchas veces y cuando hay cosas que no esperas del público. O sea, porque claro, de un poco en esta parte técnica de una obra de teatro, sabes en qué momento el público eh, se puede ir su atención, Ujú, sabes en qué momento este momento va a ser duro, ujú. ¿no? En este momento van a llorar. Okey. Entonces ya un poco lo sabes, Ujú, pero más bien es cuando te comparten el público sus experiencias. okey. Entonces estábamos una vez en Uruguay, se llama el Festival Teatro para el Fin del Mundo. Ujú, Entonces eran en espacios abandonados. Montevideo tiene una parte alta, que es una parte donde en algún momento hubo un restaurante ujú, lujoso y todo, y porque desde ahí se ve toda la ciudad. ujú, Se fue quedando abandonado y alrededor fueron poblándolo paracaidistas, que lo llamamos aquí en México, ¿no? Personas ujú, que fueron haciendo como en Cartolandia, ujú, ¿no? Entonces ahí hicimos la obra de teatro ujú, de las personas desaparecidas ujú, y al final se acerca una persona uruguaya, una mujer conmovida y me dice, en este lugar, durante la dictadura, en el sótano, este, ¿cómo se llama? Violentaban personas en este mismo lugar y yo tengo una persona desaparecida. A la fecha o sea, nunca apareció de la dictadura, o sea, tenía años que ujú. había pasado. Entonces, que lo hicieran en ese lugar, o sea, me quedé así como, uf, Ujú, ¿no? sí, Estamos en el claro. mismo lugar donde Ujú, traían en ese restaurante ya abandonado para violentar personas, ¿no? Y que además esa persona tenía a alguien desaparecido. Es, o sea, esas son de las cosas que me han sorprendido cuando el mensaje llega así, ¿no? Y tienes una respuesta. Porque bueno, puedes dar un mensaje claro. muy fuerte, Ujú, como la violencia a partir del narcotráfico, los desaparecidos en México, ujú, que no hay muchas respuestas, faltan respuestas, pero cuando viene y te dan, o sea, te dan una contestación, o sea, te quedas impactado, okey. ¿no? Y eso fue en Uruguay, no me lo esperaba, Ujú. que en Entonces, quiere decir que el feedback sería como lo más o el momento más importante el de momento más importante es ese, ujú, con el público, ujú. porque ahí es donde tiene Claro, sentido sí. la obra de teatro, Ujú. porque Sí, como lo que yo te comentaba, ¿no? De esta persona que nos dijo que gracias al teatro, pues, le salvó la vida, ¿no? Ujú, exactamente, ujú. en o sea, en Okey, esa reciprocidad, ¿no? claro. Muy bien, Yair. Pues, agradezco mucho, Yair. La Muchas verdad es gracias. que, creo que sí, todos los comentarios que yo había recibido de ti, son muy congruentes con lo que ahora conozco un poco más de ti. Y qué padre que no solamente le des la oportunidad a este municipio traer lo que sabes, aplicarlo, llevarlo, construir programas, hacer proyectos que tengan impacto. Yo estoy convencida que la cultura transforma, que el teatro transforma
lo he visto también, Sí, de manera personal, también para mí, digo, las veces que he tenido la oportunidad de ver una obra, es impresionante cómo te habla el teatro, ¿no? Y lo que te dice el teatro y lo que te tiene que decir a ti, ¿no? Porque no se lo dice sí. a todo el público, pero cada quien, cada quien entiende y cada quien nos llega a lo que tenemos que entender, ¿no? Ujú. Entonces, pues qué grato platicar contigo. Yo creo que nada más lo cerramos con un mensaje que tú quisieras dar, justamente como si fueras el director. ¿Qué mensaje le darías como director de escena a este hermoso municipio? Que, o sea, cada vez que, no sé por qué, pero sí pasa, cuando felicitas al elenco, día siguiente es horrible. Entonces, Okey. lo hicieron muy bien, no sé qué tal, al otro día es horrible, ¿no? Entonces, siempre no, ¿qué tal estuvo? Y podemos hacerlo mejor. O sea, siempre hay algo que podemos hacer todavía mejor. Y hay funciones increíbles, ¿no? Donde todo el mundo está conectado, la actriz, el actor, ahora sí bajaron los dioses del teatro y de la creatividad y el público conectado, pero siempre lo podemos hacer mejor. Entonces es ese despertar y ese que entre todos aquí en Apizaco lo podemos hacer mejor. Estamos haciendo cosas ya importantes, pero no es suficiente. Entonces, porque también si decimos que lo estamos haciendo de maravilla, Sí, no es cierto, ¿no? Ya en una cuestión ya de un municipio, pues tiene mucha complejidad y claro. problemática, ¿no? Pero Ujú. específicamente en la obra de teatro es eso, puede salir mejor, mañana puede salir mejor. Entonces, y Seguro, como el podcast, mañana también puede salir mejor. Ay, pues muchísimas gracias, Jair. Gracias también a ustedes por seguirnos en nuestras redes, en este caso de Revista Momento. Gracias también a Gota Water, que hoy nos hizo favor mm, de obsequiarnos el agua para estar en esta transmisión. Gracias de nueva cuenta al Centro Cultural de las Artes, que pues Marco, muchísimas gracias por todas las facilidades para realizar este podcast y gracias a mi equipo que pues como yo lo digo siempre, no sería posible sin todo el trabajo que hay atrás sí, de quienes no pensamos que están. Y bueno, pues agradezco mucho a Cami, a Patti, porque esto es gracias también por ellas. Y bueno, pues nos saludamos en el próximo podcast de momento. Espero que sea muy pronto, así es que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.